A todos, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a los organizadores del evento, a las instituciones que han impulsado esta reunión, por habernos invitado, por haberme invitado a participar en el mismo. Cuando los organizadores se pusieron en contacto conmigo para que participara en este seminario, me encargaron que de alguna manera ocupara un espacio dentro del módulo o de la mesa que hablaba de Colombia, lo cual en principio me parece un poco extraño que una persona que es español pudiera que hablar del tema de Colombia. Pero al hilo de esto, que era un poco atrevido por mi parte, lo que hicimos orientarlo fue un poco sobre una reflexión sobre el tema Asamblea Constituyente, desde la perspectiva de que en estos momentos en el país, bueno, eso es uno de los temas que está sobre el tapete, que está discutiéndose, que está situado además en la mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla, y por lo tanto, desde esa perspectiva, parecía que podía ser oportuno algún tipo de reflexión, pues un poco también basado en lo que han sido los trabajos que tanto el profesor Rubén Martínez como yo hemos realizado sobre procesos constituyentes y la propia experiencia de no solo del estudio, sino la presencia y el acompañamiento a algunos procesos constituyentes que se han dado en el continente y también en otras partes del planeta. Bien, yo creo que hablar del tema Asamblea Constituyente, el título decimos para 2014, tiene su sentido en un seminario como este, que es de teoría crítica, porque la teoría crítica no sirve de mucho si luego no tiene una aplicación práctica. Por lo tanto, teorizar, si luego eso no aterriza en la resolución de problemas concretos de la realidad, pues tampoco tiene demasiado sentido. Y desde esa perspectiva, parecía interesante que en un seminario de teoría crítica se pudiera hacer una reflexión sobre ¿es razonable ir a una asamblea constituyente en estos momentos en Colombia? Y si la respuesta fuera sí, que ya anticipo que desde mi perspectiva es sí, bueno, pues qué problema nos podemos plantear desde la perspectiva teórica, pero aplicada al supuesto práctico. Y de alguna manera también tiene mucho que ver el que estemos en este seminario, porque las personas que estamos en este seminario preocupados por un análisis crítico, bueno, podemos tener una posición especialmente relevante o importante precisamente en la generación de una opinión pública respecto de estos problemas relacionados con el tema Asamblea Constituyente en Colombia. Por desenmascarar un poco la cuestión, que ya de alguna manera lo he hecho, yo diría en primer lugar, o pondría clara mi posición de que yo creo que puede ser interesante que haya una asamblea constituyente en Colombia en 2014, en 2015, pero en fin, en los próximos tiempos. Y lo que ocurre es que esa, digamos, posición mía tiene que estar de alguna manera modulada o condicionada por unas reflexiones que yo quería poner sobre el tapete. ¿Por qué en 2014 puede ser razonable que se haga una asamblea constituyente en Colombia? Bueno, el debate en Colombia está centrado en que las negociaciones entre gobierno y guerrilla que se están dando en este momento, mañana creo que retoman las sesiones, se ha puesto sobre la mesa la idea de convocar una asamblea constituyente. Y esto, evidentemente, ha colocado el debate de actualidad, pero a mí me parece, y este sería el primer punto de desencuentro con esa formulación que se está dando, que una asamblea constituyente no puede ser nunca la consecuencia de una negociación entre élites. Una asamblea constituyente tiene que ser un sentimiento de la ciudadanía de que hace falta cambiar algo en el país, o más que algo, que hace falta cambiar bastante en el país. Porque si es algo, simplemente con una reforma legislativa basta. Si es algo importante pero acotado, se puede hacer una reforma constitucional limitada.
Pero si estamos hablando de convocar una asamblea constituyente es porque de alguna manera hace falta un repensar completo de cómo queremos organizar el país. Por lo tanto, a mí me parece que el primer punto que a mí me resulta chocante, llamativo, y desde luego con el que discrepo, es que la agenda constituyente esté señalada por unos élites. Al fin y al cabo, la dirigencia de los grupos guerrilleros es una élite, y por supuesto el gobierno del país también forma parte de una élite política, y que eso no surja de la ciudadanía. A mí me parece que evidentemente cuando se está produciendo un proceso de paz en el que grupos insurgentes van aparentemente a poder transitar hacia su incorporación a la vida política pacífica, bueno, pues eso a veces amerita reflexionar sobre qué reglas tiene que regir el país a partir de ese momento. Porque evidentemente esas personas que estaban en la lucha armada se incorporarán a la lucha civil si creen que hay algunos de los objetivos por los cuales estuvieron peleando durante mucho tiempo que son reconocidos por el Estado. Si no, pareciera como que no tiene mucho sentido el que se haya estado peleando durante tanto tiempo y de repente no estén dispuestos a abandonar las armas sin ninguna, digamos, victoria que sea parcial. Cuando hay un proceso de paz es porque las dos partes deben algo en ese proceso. Pero, por tanto, en principio pareciera sensato que cuando se produce ese proceso de paz y se produce una incorporación de un segmento de en ese caso, de la población que estaba levantado en armas, bueno, pues hay que replantearse que hace falta cambiar del país para que esa gente se sienta incluida en el proyecto conjunto, común, que como colombianos tenéis que enfrentar, en cualquier otro país del mundo. Nosotros también tenemos pendiente en España un proceso de paz con el grupo ETA, ¿no? Y también, pues eso debería de suponer una reflexión de decir, bueno, que hace falta modificar del funcionamiento del Estado para que estas personas efectivamente se reincorporen a la vida política del país. Por tanto, desde esa perspectiva, tiene sentido el que se plantee una asamblea constituyente. Insisto, lo que desde mi punto de vista ya no tiene tanto sentido es que se esté planteando desde actores elitistas y no como una reflexión de la ciudadanía, no como una petición de la ciudadanía. Pero, con todo, a mí me parece que la necesidad de una asamblea constituyente en Colombia no se puede circunscribir solo y exclusivamente a este problema derivado del proceso de paz, sino que yo creo que el proceso de paz puede ser una buena excusa, como en su momento, en el año 90-91, fue una buena excusa también el proceso de paz que en aquel momento se llevó, de repensar un país que tiene ciertas anomalías en su funcionamiento. Creo que ese es el tema. Es una excusa, pero no tiene que ser la razón por la que tengamos que hacer, en su caso, un debate constituyente. ¿Cuál es, por lo tanto, al margen de esa excusa que nos permite o facilita el que nos planteemos que a lo mejor hace falta hacer un debate general sobre cómo debe funcionar el Estado? ¿Cuáles son las razones por las cuales desde la ciudadanía, no desde los grupos elitescos que están en la pugna política, sino desde la ciudadanía, por qué tendría sentido promover la idea de una asamblea constituyente? Bueno, desde mi punto de vista, porque hay dos razones añadidas a esta primera que hemos visto del proceso de paz, que son, desde mi punto de vista, mucho más importantes para justificar la existencia de una convocatoria de la Asamblea Constituyente. La primera es que creo que la ciudadanía colombiana, por lo que yo de alguna manera he percibido a lo largo de los cursos en los que he participado, los seminarios en los que he participado, en contacto con bastante gente colombiana, creo que hay una sensación en general, no muy articulada políticamente, pero sí existe, de que el proyecto político y social de la Constitución del 91 está de alguna manera, digamos que mutado, que se ha producido una adulteración de lo que era el proyecto
de reforma del Estado del año 91, y ese proyecto del año 91 ha sido de alguna manera tergiversado a través fundamentalmente de tres mecanismos. El primer mecanismo ha sido el mecanismo de la reforma constitucional. El texto constitucional ha sido objeto, como todos ustedes conocen perfectamente, de varias reformas parciales que han ido quitando poco a poco piezas del engranaje, lo cual hace que el engranaje ya no funcione con la lógica que tenía en su primer momento. En segundo lugar, también ha existido, como también conocen, un desarrollo normativo, un desarrollo legislativo o otro tipo de normas legales, normas jurídicas, que lo que ha hecho ha sido, digamos, vaciar de contenidos más avanzados, peligrosos para el establecimiento, las propuestas que tenía la Constitución del 90. O sea, ha habido a veces una regulación a la baja, ¿no?, del proyecto constitucional en las leyes y en otro tipo de normas jurídicas que se han elaborado en el Estado colombiano. Y por último, el tercer mecanismo ha sido el de la omisión del desarrollo legislativo. Es decir, las partes más delicadas de la Constitución, bueno, pues no se han desarrollado, y al no desarrollarse hace más difícil la aplicación de esos aspectos delicados del texto constitucional. Lo cual evidentemente ha obligado que la Corte Constitucional ha tenido que tener un mayor activismo judicial, porque si no, no podía conseguir la efectividad del cumplimiento de la Constitución como le corresponde por mandato constitucional. Por tanto, el proyecto del 91, el proyecto de la Constitución del 91, está descafeinado, ha sido mutado, y por ello, después de más de 20 años de vigencia de la Constitución del 91, yo creo que hace falta creo que hay un soterrado sentimiento, pero soterrado sentimiento en la población de que esa propuesta de cambio de modelo de Estado no ha sido de verdad llevada a la práctica. Y por tanto, parece conveniente, a mí me parece conveniente desde fuera, que después de ese tiempo de intentar llevar a la práctica el modelo constitucional del 91 y no conseguirlo, hace falta una reflexión de decir, bueno, tendremos que plantearnos cómo hay que variar las propias reglas fundamentales del Estado, porque las que hay no sirven para garantizar el modelo que se había diseñado en el 91. Las que hay no impiden que el modelo pueda ser alterado, constituido, sustituido, mutado a través de diferentes maniobras políticas y jurídicas que se han dado dentro del Estado. Por tanto, me parece que esa es una razón de mayor peso incluso que la de la necesidad de convergencia en ese proceso de paz, sino es el propio sentimiento que tiene la población colombiana de que algo no ha funcionado bien en el modelo constitucional del 91, por tanto hay que hacer una reflexión otra vez de cómo resolvemos lo que no ha funcionado, cómo recuperamos y avanzamos incluso en el proyecto emancipador o de mejora del funcionamiento del Estado que estaba presente al menos en el espíritu de la letra de la Constitución del 91. Y el segundo elemento que para mí justifica la posibilidad o la conveniencia de hacer una asamblea constituyente en los próximos tiempos en Colombia es que la Constitución del 91 fue el punto de arranque de una serie de planteamientos que se dieron en algunos países y en algunos espacios académicos de América Latina sobre cómo corregir el rumbo de un constitucionalismo del Estado social y democrático de derecho que se había demostrado incapaz ni de imponer un funcionamiento democrático del Estado e incapaz también de imponer una redistribución de la renta dentro de ese contexto. Por lo tanto, la Constitución del 91 fue el primer supuesto que abrió la puerta a una reflexión autónoma latinoamericana de cómo construir una alternativa al modelo del constitucionalismo social de corte europeo heredado del constitucionalismo social de la posguerra europea.
Ese modelo del 91, como digo, luego se ha trastocado dentro del país, pero sirvió fuera del país para que hubiera una reflexión e incluso hubieran unos textos constitucionales que se inspiraron en la Constitución del 91. La Constitución del 99 en Venezuela tuvo, evidentemente, una fortísima influencia del texto constitucional del 91 colombiano. Y lo mismo ha ocurrido con los textos constitucionales de Bolivia y de Ecuador más recientes de 2008-2009. Por lo tanto, yo creo que en este momento la Constitución, que fue el punto de arranque de una reflexión nueva sobre el constitucionalismo, tendría que hacer, digamos, una recapitulación de qué ha pasado desde que nosotros empezamos este proceso de reflexión, cómo ha evolucionado esa corriente de reflexión alternativa, qué cosas han avanzado para bien, qué cosas han avanzado para mal, qué cosas no han funcionado, y por lo tanto incorporarse a ese debate y hacer una reflexión de, bueno, qué podemos extraer de las experiencias que se han acumulado para mejorar el modelo originario. Porque el modelo originario se ha quedado un poco desfasado. Es un modelo que impulsó una nueva dinámica, pero que ya está obsoleto porque las versiones sucesivas han conseguido avanzar de alguna manera, como digo, bajo el influjo y bajo la influencia del constitucionalismo del 91 colombiano, pero desde luego con unos aportes muy importantes que los colombianos tendrán que ver si les interesa o no incorporar de alguna manera a su realidad política y social. Por tanto, esas dos razones, la destrucción del modelo originario del 91 y el que han cambiado muchas cosas del 91 aquí, precisamente como consecuencia del primer aldabonazo que significó el proceso constituyente del 91 aquí en Colombia, yo creo que eso es lo que de verdad amerita una asamblea constituyente en Colombia. El que haya un conflicto y se vaya a resolver y vaya a incorporarse unos grupos armados a la civilidad y a la lucha política pacífica, bueno, insisto, puede servir de excusa, pero lo fundamental es que no se han resuelto los problemas que había en el país en el año 91, básicamente, y que además de eso hay una serie de aportes que se han dado para resolver problemas similares que pueden existir en otros países latinoamericanos que quizás sean de interés pensar o repensar con ellos en un momento constituyente, en un momento de redefinición. Sentado, por lo tanto, esta primera idea de por qué creo que sí que debería ser interesante o conveniente hacer un proceso constituyente en Colombia, insisto, no por imposición de nadie, no por imposición de las FARC, no por imposición del gobierno nacional, no por imposición de los dos juntos, sino porque la gente tenga conciencia de que hace falta cambiar el país. Sentado, por lo tanto, en ese primer punto de vista, yo querría hacer 7 consideraciones muy breves sobre cómo podría o cómo tendría que enfrentarse ese proceso constituyente. En primer lugar, y de manera muy importante, yo creo que si la ciudadanía, insisto, no las élites, la ciudadanía quiere que haya un debate para volver a pensar sobre cómo organizar el país, para corregir lo que no funciona en el país, lo primero que tiene que hacer es dotarse de un instrumento político que no esté manipulado por los unos ni por los otros, que sea democrático y que por lo que venga es una agenda de regeneración del país. Porque si se abre un proceso constituyente y se acaba votando a los mismos partidos que vienen gestionando tradicionalmente el Estado que no funciona, lo normal será que vuelvan a realizar una más o menos adaptación, un cambio de maquillaje, digamos, sin que de fondo se produzca ninguna alteración sustancial de la correlación de fuerzas y de la organización de los poderes públicos y privados dentro del Estado. El segundo, con respecto a esa idea, hay que tener en cuenta también una cuestión no menor, y es que en el año 91 las fuerzas tradicionales del país que obtuvieron una parte importante, como saben ustedes, de la representación, ¿no? Las fuerzas, digamos, de cambio fueron minoritarias dentro de la Asamblea Constituyente.
Pero en el año 91 había unas condiciones ambientales en las cuales esas fuerzas conservadoras no se sentían fuertes, se sentían débiles, tenían la sensación de que habían fracasado, tenían la sensación de que no contaban con el apoyo, tenían el apoyo electoral de una parte importante de la ciudadanía, pero no tenían el entusiasmo de la ciudadanía. Hoy en día no estamos en ese caldo de cultivo. Hoy en día tenemos una ofensiva conservadora, reaccionaria, diría yo, muy fuerte, que además tiene una sensación muy clara de hegemonía. Y por lo tanto, hoy una asamblea constituyente no va a ser una asamblea constituyente en donde los poderes tradicionales del Estado y de la sociedad van a tener una sensación de vergüenza social, de miedo a no parecer que son demasiado avanzados. Hoy van desde la soberbia de pensar que tienen más hegemonía, más fuerza y que pueden aplicar un programa incluso más reaccionario del que en este momento está diseñado por la Constitución de la Unión. Por tanto, enfrentarse a un proceso constituyente sin plantearse que hace falta la construcción de una fuerza política que asuma una agenda de regeneración social que quiere la ciudadanía, a veces puede ser peligroso, puede ser a veces un poco suicida, porque puede conducirnos a una lectura o un peor de lo que ya tenemos en este momento. Si las mismas fuerzas políticas que han destruido la Constitución del 91 les entregamos la posibilidad de que hagan una Constitución, terminarán de destruir el poco espíritu que quedaba de la Constitución del 91. Por lo tanto, nadie puede plantearse en serio regenerar un país con unas fuerzas políticas que lo que hacen es perpetuar unas estructuras y un funcionamiento inadecuado del Estado y de la sociedad en Colombia. Primera cuestión que yo quería poner sobre la mesa. Segunda reflexión que yo quería poner sobre el tapete. Bueno, eso significa el que hace falta una fuerza política que asuma ese valor de regeneración del sistema y el que además la iniciativa de Asamblea Constituyente venga de la ciudadanía, no de los actores políticos enfrentados en esa negociación de paz. Si queremos que sea la ciudadanía la que promueva la Asamblea y queremos que sea la ciudadanía la que imponga una agenda política regeneradora en el país, hace falta movilizar a la ciudadanía, cosa que creo que no existe desde el momento. Y por lo tanto, también hablar en abstracto de las asambleas constituyentes sin que eso signifique una movilización de la ciudadanía, también puede tener algunos problemas graves. Es verdad que una vez convocada la asamblea constituyente, la ciudadanía se activa, porque ya el propio proceso sirve un poco de acicate para que la gente tome una mayor preocupación por la cosa pública. Pero bueno, no está de más también, desde mi punto de vista, el que en un foro como este nos planteemos qué se está haciendo para generar una movilización social en un momento importante para el país, en donde se puede resolver un conflicto de mucho tiempo que ha producido enormes pérdidas materiales y humanas en el país. Por lo tanto, creo que la sociedad debería de estar un poco más acompañada de un proceso que me sigue pareciendo como algo muy elitista, que es donde además incluso fuera del populismo, bien lejos, ¿no? Salía a hablar unas personas, pero como si la sociedad estuviera como un poco ausente de todo ese debate. La tercera reflexión que yo desde fuera me atrevería a realizar es que evidentemente si llega a producirse la convocatoria del proceso constituyente, debería de realizarse una sensibilización social de que el proceso constituyente tiene que ir acompañado de una fuerte participación social. No puede ser un proceso constituyente elitista, centrado en una asamblea constituyente que se reúne entre representantes de unos u otras facciones del espacio político del país, sino que tiene que haber un aprendizaje de que si en el 91 hubo ya participación, ahora tiene que haber mucha más participación. Eso tiene que ser un proceso no elitista de unos cuantos políticos que negocian entre sí, sino un proceso bien participativo. Y una vez más, creo que eso es difícil que pueda darse si no existe una previa movilización social, una previa conciencia social de que no se puede delegar
el ejercicio del poder constituyente simplemente a los gestores políticos, sino que es una responsabilidad colectiva que toda la sociedad tiene que asumir. El siguiente aspecto que yo quería poner también aquí sobre la mesa para los casos de discusión posterior es que si se va a un proceso constituyente tiene que ser corrigiendo una situación desde mi punto de vista absolutamente incorrecta que se produjo en el anterior proceso constituyente del 91, y es que nunca hubo una ratificación popular del texto constitucional. Sabemos o pensamos que el texto, en tanto que fue una respuesta novedosa, un aire fresco para un país que estaba muy convulsionado en aquel momento, seguramente podemos suponer que tuvo un amplio respaldo social, pero realmente no sabemos, con votos sobre la mesa, cuánta gente piensa o pensaba entonces que esa era la respuesta adecuada para los retos que tenía el país. Una constitución no es verdaderamente constitución si no hay una ratificación popular, si no hay una comprobación de que efectivamente esas reglas de juego del sistema político y social son aceptadas por la ciudadanía. Porque el que tiene el poder constituyente no es la Asamblea Constituyente, es el pueblo. La Asamblea Constituyente es un instrumento necesario porque el sujeto titular del poder constituyente no puede actuar permanentemente todos los días, delega. Pero al final lo que tiene que haber es la comprobación de que los delegados efectivamente han interpretado de manera adecuada lo que era la voluntad popular de modificación del funcionamiento de la sociedad y del Estado. Yo creo que también, y esta sería la quinta reflexión que yo querría colocar aquí, es que al menos si se va a una asamblea constituyente, con independencia de lo que se hace respecto a la organización de los poderes, los derechos y libertades, los mecanismos de garantía, un elemento fundamental que no se puede dejar de pasar y que habría que concentrar la presión popular en ese punto es que al menos se respete el mecanismo democrático de reforma de la Constitución. Es decir, lo que no me parece de recibo es que se abra una asamblea constituyente que vuelva a reiterar que la Constitución que se hace a través de un procedimiento democrático luego pueda ser modificado a través de los poderes constituidos, por el Parlamento, por el Legislativo ordinario, y por lo tanto se rompa la propia lógica de existencia del modelo constitucional. Si el modelo constitucional es la idea de que hace falta tener un límite para quienes ejercen el poder, fundamentalmente el legislativo y el ejecutivo, lo que no puede ser es que luego el legislativo y el ejecutivo puedan modificar la Constitución como les parezca oportuno a través de un pacto político que se realice en el seno de los poderes constitucionales. Por lo tanto, ir a una asamblea constituyente, si no es para garantizar, uno, que los ciudadanos van a poder promover una reforma constitucional cuando crean que la Constitución no les sirve, y dos, que nunca va a haber un cambio de la Constitución, que nunca va a poder haber una reforma de la Constitución si no hay una aprobación de los ciudadanos. Al menos esa protección mínima de lo que es el núcleo sustancial democrático de un modelo constitucional, creo que tendría que ser colocado como objetivo central, político, de los que en su caso decidan movilizarse para promover socialmente la idea de una asamblea constituyente. La sexta idea que yo también quería poner de relieve es que, como la experiencia colombiana indica, no se puede caer en la ilusión, falsa ilusión, de que una Constitución resuelve los problemas del Estado. Una Constitución puede ayudar a resolver los problemas del Estado, pero la Constitución necesita de un desarrollo normativo que sea coherente con la Constitución. Acabamos de hablar en un momento de cómo aquí, a través del desarrollo legislativo, se ha desmontado parte del programa constitucional. Por lo tanto, los colombianos no pueden enfrentarse a la idea de queremos cambiar el país, cambiemos de constitución. No, cambiemos de constitución y cambiemos de mayorías que luego hagan el desarrollo de la constitución, porque si no volverá a pasar lo mismo. Habrá un texto constitucional, a lo mejor, que en un momento dado salga relativamente bonito y luego, por votar otra vez a los partidos tradicionales, volverá a desmontarse
el propio texto constitucional surgido, muy avanzado, etcétera, y volveremos a repetir esto. Yo creo que la historia está para aprender lecciones de ella y no repetirla. Y por lo tanto creo que desde esa perspectiva hay que tener muy claro que no basta con una reforma, una alteración de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, sino que hay que ir más allá, hay que ir a algo mucho más complejo, que es que el desarrollo legislativo sea coherente con el modelo constitucional. Y por último, creo que también, como última cuestión que yo colocaría sobre la mesa para reflexión, creo que es muy importante no caer en dos prácticas a veces frecuentes en el campo político y sobre todo en el campo jurídico. Una es el copiar modelos. Si hay una asamblea constituyente, lo que no se puede plantear es decir, bueno, vamos a copiar lo que se ha hecho político, porque no tiene nada que ver la sociedad boliviana con lo que ha pasado. Primera cuestión. O vamos a copiar lo que han hecho en España, o en Alemania, mucho peor, o en Estados Unidos, muchísimo peor, porque están aún en el siglo XVIII los pobres con la constitución de aquella época. Están ahora vamos. Bien, por lo tanto, no podemos hacer lo que es muy típico de los juristas, que es copiar. Copiar es el mecanismo fundamental del avance científico dentro del derecho. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Pero luego, tampoco se puede no leer, no analizar las experiencias que hay en otros estados. Es decir, esto es un proceso de construcción que arranca, como digo, en el 91 aquí, y si aquí ahora se puede hacer un parón para decir, bueno, ¿qué ha pasado en la región como reflexión colectiva respecto a lo que se inició aquí en el 91? ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, pues sin copiar, sí que hay que tener, obviamente, una revisión de lo que se ha hecho. Y ver lo que ha funcionado bien, que alguna cosa habrá, ver lo que ha funcionado mal, que hay muchas cosas que han funcionado mal, desgraciadamente, en las respuestas que se han dado, y de todo eso sacar una lectura propia, autónoma, que ni sea copia, ni tampoco desprecie lo que se haya podido avanzar en las reflexiones que otros pueblos, o que otras comunidades científicas, o otras comunidades sociales hayan podido aportar al debate de un constitucionalismo que cada vez debiera ser o debiera tender a reforzar el componente democrático y a eliminar el componente elitista. Estas, por tanto, son algunas de las cosas que yo quería muy brevemente, muy a grandes brochazos, colocar aquí como elementos de debate, como digo, porque si a alguien especialmente parece relevante hacer este tipo de reflexiones, especialmente a personas que están pensando en una teoría crítica, que no está pensando en las nubes, sino una teoría crítica que tiene que tener la correspondencia con la realidad para transformarla. Y por lo tanto me parecía absolutamente pertinente el poder hacer ese tipo de reflexiones mucho más a ras de suelo, ¿no? Otras reflexiones que habrán muy interesantes a lo largo del Congreso, pero dado el marco en el que me habían colocado los compañeros organizadores del evento, me parece que esto es lo que correspondía hacer respecto de ese posible reto, de ese posible objetivo de en los próximos tiempos que haya una asamblea constituyente democrática, un proceso constituyente democrático. Muchas gracias por su atención.